Hola, en este video vamos a hablar de GraphQL, una tecnología que nos permite implementar APIs para la manipulación de repositorios de datos. GraphQL se presenta como una alternativa a la implementación de servicios web. Actualmente una de las formas más comunes es REST, donde entre el cliente y el servidor intercambiamos mensajes para manipular un repositorio de datos. Aquí lo que hacemos es, utilizando el protocolo HTTP, enviamos al servidor alguno de los mensajes ya definidos en ese protocolo que nos sirven como acciones sobre ese repositorio. Estas acciones son las típicas acciones de crear, recuperar, actualizar y eliminar datos. De esa forma, los mensajes HTTP tienen un significado nuevo. Podemos con head y get recuperar información, con post y put crear y actualizar información y con delete, por supuesto, eliminar información. El servidor va a comunicarse con nosotros utilizando XML o JSON, que son descripciones de datos independientes de las tecnologías subyacentes, de forma tal de lograr una separación entre el cliente y el repositorio definitivamente. Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo aquí es manipular el repositorio que está instalado en el servidor a través del protocolo HTTP tradicional. Por ejemplo, si ese es un repositorio de películas, podríamos enviar el siguiente mensaje al servidor, get y la URL apropiada, si vamos a obtener una respuesta en JSON con el listado de las películas del repositorio. De la misma forma podemos consultar por una película particular y el servidor nos va a devolver en JSON los datos de esa película, o podemos también agregar películas nuevas, en cuyo caso vamos a tener que indicar cuáles son los datos de esa nueva película y el repositorio nos va a informar si la pudo crear o no. Puede que exista en el mismo repositorio además información sobre actores, no solo sobre películas, en cuyo caso podemos aplicar las mismas reglas, pero esta vez sobre una URL diferente, y el servidor lo va a reconocer y nos va a enviar información sobre ese actor. No solo, por supuesto, podemos obtener información, también podemos cambiar el estado del repositorio, por ejemplo, eliminando una película. El servidor va a realizar esa acción y nos va a informar si tuvo éxito o no. Esta es la mecánica general de los servicios web implementados en REST. Es muy simple y esa es una de las razones por las cuales es muy popular. Sin embargo, este tipo de implementación de servicios web tiene algunas características particulares. Principalmente requiere la definición de diferentes puntos de acceso al repositorio de acuerdo a los datos con los cuales queremos interactuar. Cada uno de estos puntos de acceso o endpoints están denotados por una URL diferente que representan diferentes tipos de información que el servidor REST logra interpretar y procesar. Esta colección de URLs define al fin y al cabo la API de nuestra aplicación y el cliente va a tener que acceder usando los métodos HTTP a cada uno de estos endpoints. Esto hace que a veces la implementación de servicios web siguiendo la política REST sea un poco engorrosa. Requiere definir endpoints separados, por lo cual demanda cuidado a la hora de diseñar el API y observar cuáles son los URLs que elegimos. Y la multiplicidad de URLs a veces provoca que con frecuencia información de un endpoint es necesaria para otro. Así que a veces tenemos que realizar más de una consulta para un procesamiento de datos particular. Esto significa que tenemos que realizar varios requests separados desde el cliente al servidor, lo que implica actos de comunicación a través del protocolo HTTP entre las partes. Y por último, no existe un lenguaje uniforme en la implementación de servicios web REST. Es decir, el servidor tiene la libertad de elegir para su implementación particular la estructura de datos y el formato de datos que mejor le conviene. Y tan pronto el cliente lo sepa, la comunicación va a ser exitosa. Esto no parecería ser una gran desventaja. Sin embargo, si nuestro desarrollo requiere la definición de varios
servidores REST para manipular varias fuentes de información, esta falta de uniformidad puede ser contraproducente, sobre todo cuando un servidor adopta una política sobre estructuras de datos que no la sigue otro servidor. Nosotros, como clientes de ambos servidores, podemos vernos un poquito complicados. Así que un lenguaje uniforme también sería interesante. La alternativa para todos estos inconvenientes es ofrecer un endpoint único para consultas generales. Esto en el universo REST ya se ha querido resolver de diversas formas. Por ejemplo, usando una URL única que tiene muchos parámetros. Al parametrizar toda la URL, el servidor puede decidir qué tipo de procesamiento tiene que hacer. Sin embargo, como verán, esto es bastante tedioso desde el punto de vista del programador. La URL es extensa, es confusa, es propensa a errores y poco intuitiva. Lo que se buscaba era una alternativa un poquito más clara, y esto fue lo que encararon varias empresas por separado a medida que escalaban sus necesidades de procesamiento de datos en diferentes servidores, como Netflix, SoundCloud y Facebook. Y de aquí viene GraphQL, precisamente de Facebook. La propuesta es un punto de acceso único a un repositorio de datos que pueda abstraer las tecnologías que están en el servidor y que nos permita una comunicación fluida con un lenguaje uniforme. GraphQL entonces es un lenguaje de consultas para APIs, lo que significa que vamos a poder comunicarnos con un repositorio de datos de una manera particular. Vamos a tener el cliente, vamos a tener el servidor, al igual que como lo teníamos en REST, pero esta vez el lenguaje que vamos a utilizar para comunicarnos con el repositorio va a estar determinado por las reglas de GraphQL. El servidor va a poder comprender este lenguaje, procesarlo y generar una respuesta. Además, GraphQL es un entorno de ejecución para procesar consultas. Significa que en el servidor vamos a tener un módulo capaz de comprender y procesar el lenguaje GraphQL para consultar apropiadamente al repositorio. A pesar de esto, GraphQL no es específico de ninguna tecnología de backend y tampoco del frontend, y ni siquiera de las tecnologías de conexión, si bien HTTP es la que más nos interesa. Es decir, GraphQL, al fin y al cabo, es una especificación del lenguaje y de la ejecución de forma tal que pueda haber varias implementaciones en diferentes lenguajes para esa especificación. Esto lo hace absolutamente universal y podemos usar GraphQL en diferentes tecnologías de desarrollo, en diferentes lenguajes y en diferentes bases de datos. ¿En qué consiste entonces una implementación de un servicio web con GraphQL? Obviamente vamos a seguir teniendo el cliente y el servidor, pero esta vez el servidor tiene que ser capaz de procesar el lenguaje GraphQL. El cliente va a enviar un mensaje al servidor y va a obtener una respuesta a cambio, como ocurre con cualquiera de los protocolos anteriores. El mensaje que el cliente envía al servidor está escrito en un lenguaje formal, bien definido, donde tenemos una serie de identificadores anidados al estilo JSON, como vamos a ver en un ratito. El servidor procesa el pedido y devuelve una respuesta que es un documento con datos, usualmente JSON, si bien podemos usar también otro formato. La tecnología subyacente del servidor es la que va a procesar el pedido en la base de datos puntual, porque es ahí donde se conoce realmente cuál es el repositorio y su tecnología. Por ejemplo, este es un mensaje muy simple escrito en GraphQL. Fíjense que la sintaxis es bastante parecida a JSON. Lo que estamos solicitando acá al servidor es el nombre de la persona cuyo identificador es 23. Esto es un actor de una película. Nuestro servidor va a tomar este pedido, lo va a interpretar y va a generar una respuesta que está en formato JSON con una estructura particular, pero que refleja los datos que fueron solicitados. Esta es otra consulta bastante simple. Estamos solicitando acá todas las capitales de los países que están en nuestra base de datos. La respuesta va a ser también en formato JSON. Con la estructura particular de GraphQL tiene que haber un campo denominado data.
pero después sigue las reglas de JSON y es bastante fácil de procesar. A diferencia de otras propuestas un poquito más liberales, GraphQL utiliza datos tipados. Esto significa que la consulta tiene que estar basada en datos que previamente han sido declarados de algún tipo particular. Esa forma de declarar los tipos de datos que va a utilizar nuestro sistema se conoce como esquema de nuestro repositorio GraphQL. El esquema es la definición formal de los tipos de datos del modelo con el cual vamos a interactuar. Esta es la parte que a algunos les resulta un poquito engorrosa. Sin embargo, tenemos herramientas automatizadas que nos van a ayudar a definir el esquema de datos. El esquema y sus definiciones formales de tipo de datos es el que finalmente define cómo van a ser las consultas que podemos realizar a nuestro repositorio. Vamos a construir paulatinamente una consulta para un repositorio formado por información sobre diferentes países. Vamos a basarnos en el esquema que tiene definido y la consulta que queremos hacer es obtener todos los países y sus idiomas tal cual están registrados en el repositorio. Los esquemas GraphQL están formados por diferentes definiciones. Una de ellas es la definición del tipo de dato query, también conocido como query root. Es el que define todas las consultas que podemos realizar en nuestro repositorio. En este caso puntual, por ejemplo, tenemos la posibilidad de consultar por todos los países. Eso es lo que deseamos en primera instancia, así que vamos a agregar a nuestra consulta ese identificador, el de la consulta countries. Fíjense que esa consulta countries devuelve una lista de elementos de un tipo de dato específico, tipo de dato country. Esto significa que va a haber más información por cada país y por eso en la query tenemos espacio para seguir refinando nuestra consulta. En el esquema tiene que estar definido ese tipo de dato country y ahí vemos que hay varios elementos en ese tipo de dato puntual que está definido aparte del de query. Por ejemplo, tenemos el nombre del país que también nos interesa listarlo, así que lo vamos a agregar a la query y solo agregamos el nombre porque no es un aglomerado de datos, es simplemente un string. Tenemos también el listado de los lenguajes que se hablan en ese país. Y fíjense que habla también de un tipo de dato particular, el tipo de dato lenguaje. Ahí se supone que vamos a tener más información sobre los lenguajes y vamos a poder refinar aún más nuestra búsqueda. Así que agregamos ese campo a la consulta nuestra y como vemos abrimos llave y cerramos llave porque vamos a necesitar especificar de los lenguajes qué características puntuales queremos. Y para eso hay que observar el tipo de dato lenguaje. Ese tipo de datos tiene más información sobre el lenguaje, pero el que nos interesa es el nombre del lenguaje. Así que eso lo vamos a agregar a la consulta dentro del anidamiento propio de lenguajes. Lo que estamos obteniendo en esa consulta entonces son todos los nombres de los países en el repositorio junto con los lenguajes que se hablan en esos países. Existe una implementación muy práctica que nos permite testear los desarrollos en GraphQL. Se denomina Graphical y es una aplicación web en la cual podemos aplicar consultas y ver los resultados. Vamos a tener dos paneles. En el panel de la izquierda vamos a escribir las consultas y en el panel de la derecha vamos a ver los resultados de la ejecución de esa consulta. Además, todas las implementaciones de Graphical cuentan con la definición del esquema, que podemos consultar completamente, y la documentación un poquito más elaborada de lo que podemos llegar a consultar en este repositorio, siempre de acuerdo al esquema definido. Vamos a escribir la consulta que descubríamos recién, lo vamos a hacer en el panel de la izquierda. Esto es una consulta, así que vamos a escribir la consulta apropiada. De lo que necesitamos aquí es consultar todos los países. Fíjense que cuando vamos escribiendo, Graphical nos ayuda sugiriéndonos diferentes alternativas. Esto lo sabe hacer porque el esquema es un documento formal, así que sabe cuál pueden ser las consultas que vamos a realizar. En este caso necesitamos consultar todos los países.
De esos países queremos el nombre y además el lenguaje que se habla en ese país. En realidad, el listado de todos los lenguajes que se hablan ahí. Y de esos lenguajes necesitamos el nombre, nada más. Lo que vamos a hacer es ejecutar esta consulta en Graphical y vamos a ver que nos devuelve un listado de todos los países que están en ese repositorio con los lenguajes de cada uno de ellos. En muchas ocasiones en un país se habla más de un lenguaje. Lo anterior entonces corresponde a las consultas que podemos hacer a nuestro repositorio, que son básicamente lecturas de datos. Pero la idea también es manipular la información que está en el repositorio, así que para eso necesitamos otro tipo de mensajes que en GraphQL se denominan mutaciones. Las mutaciones son modificaciones de datos que están en el repositorio a través de GraphQL. Las mutaciones siguen una notación similar. Aquí tenemos una mutación genérica, tenemos la palabra reservada mutation, el nombre de la consulta del mensaje que vamos a enviar al servidor GraphQL, este nombre es optativo en ciertas circunstancias, y el nombre de la mutación concreta. Aquí está el nombre de la acción que vamos a realizar en el servidor y que va a estar identificada claramente en el código. Por supuesto, va a recibir datos, estos son los datos de entrada de la mutación, y puede devolvernos ciertos datos a través de tipos de datos simples o complejos definidos también en el esquema. Por ejemplo, esta es una mutación bastante simple. Lo que está diciendo es que hay que eliminar todos los productos del repositorio. Palabra reservada mutation, el identificador de la mutación y la acción propia de la mutación, que es eliminar productos. El esquema que define esta mutación es el siguiente. Tenemos la operación eliminar productos definida dentro del tipo de dato mutation en GraphQL. Devuelve solamente booleano en este caso. Aquí tenemos una mutación un poquito más elaborada. Agregamos un nuevo cliente a nuestro repositorio y la mutación se denomina addCliente. Va a recibir los datos del cliente, en este caso el nombre y un indicativo de si es deudor o no. Nos va a devolver como resultado el nombre del cliente. Esto está definido en el esquema a través del tipo de dato mutation y la definición de la operación addCliente con la lista de parámetros. Esa lista de parámetros define los tipos de datos que necesita la mutación para poder trabajar. El signo de admiración en los tipos de datos indica que ese tipo de dato no va a ser nulo. Y la siguiente es una mutación un poquito más elaborada. Utiliza una lista de parámetros y además devuelve una colección de datos. El nombre del producto que estamos agregando y el indicativo de si es usado o no, esto es tal cual lo estamos agregando al repositorio. Esto tiene que estar declarado apropiadamente en el esquema con el tipo de dato mutation. Fíjense que la operación agregar producto indica que devuelve un tipo de dato particular, en este caso el alta de un producto, que tiene que estar definido también en el esquema. Si bien puede parecernos bastante engorroso todo el sistema de tipos de GraphQL y lo necesario para definir los esquemas, afortunadamente existe bastante soporte para muchos lenguajes. Hay herramientas y hay librerías y hay implementaciones de GraphQL para cada uno de ellos. Basta con explorar la página de GraphQL y ver para el lenguaje en el que tenemos que desarrollar cuál es el soporte para esta tecnología. Para jugar un poco y entrenarnos en GraphQL podemos utilizar cualquiera de las APIs públicas que existen, en las cuales vamos a poder acceder a Graphical y realizar consultas y ver los resultados como veíamos hace un rato. La verdad que es bastante interesante y vale la pena probar algunos de estos repositorios.